Saludos, insisto, con mucho cariño. Vamos a el discipulado de este día, que es el capítulo 5 de Primera de Corintios, llamado El pecado de los pecadores. Ahora, debo advertirles que este es un pasaje muy manoseado, muy manoseado en la tradición de las iglesias, y por lo mismo muy mal manejado, porque pasajes que son muy manoseados corren el riesgo de ser mal manejados, ya que lo popular del mismo lo tergiversa en el transcurso del uso, pues. Y yo he escuchado mucho adrede de esto y pues muy desatinado. Por eso vamos a tratar de ser ortodoxos. Esa palabra quiere decir hacerle justicia al texto lo más posible, no lastimarlo, y con eso no lastimar a las gentes, al revés. Déjenme darle una repasadita así nada más a la lectura de volada para entrar a eso del pecado de los pecadores. Empieza diciendo el apóstol que le llegó el chisme de que hay pornía, y dice, y es una pornía que ni siquiera la vemos con gente que no es de iglesia. Y dice, lo grave de este tipo de pornía es que un hombre se acuesta con su madrastra, o si no, madrastra en el sentido correcto de lo que sería el compromiso legal de los padres, pues con la novia o con la amante de su padre. Es decir, que el padre y el hijo estaban compartiendo la misma. Ahora, eso en Corinto, en esa zona, en esos años, no era un asunto tan escandaloso, y les voy a decir por qué. Las religiones paganas alrededor, bueno, ustedes saben, lo he insistido mucho, el cristianismo, cuando hablamos de cristianismo creemos que es la única religión que ha existido, ¿no? Ni judaísmo ni cristianismo han sido las únicas religiones. De hecho, ha habido muchas más y aún más viejas. Y obviamente con sus costumbres y sus rituales y todo eso, de donde les he mencionado que el cristianismo no ha inventado algunos rituales, sino que los tomó de las religiones paganas y no los usa igual, pero los toma y les da otro sentido. Así fue el bautizo con los judíos. Los judíos toman el bautizo de las religiones paganas y lo adoptan. Y el cristianismo usó el bautizo tanto de los judíos como de las religiones paganas, y el significado es lo que es diferente. El significado Pablo se lo da en Romanos al bautizo, y el bautizo judío pues lo entendemos con el bautizo de Juan, el bautizo de nacimiento, etc. Hay igual a Señor, las comidas agapís, claro, no era el Señor, Pablo, a Corintios, le pone la etiqueta Señor, porque en Hechos, los capítulos, dice que la iglesia comía junta con alegría y sencillez de corazón, porque los cristianos que venían del judaísmo entienden, y eso no es tan claro, no es tan claro, cómo empiezan a suprimir sus fiestas. Recuerden que los judíos eran terriblemente ritualistas y tradicionalistas, y no es claro, no tenemos en la historia claro, yo he trabajado en eso en años, y no es claro el punto donde los cristianos convertidos en judíos vean sus fiestas, no es claro. En Hechos concilio, donde están desgreñándose por esto de que todavía necesitan circuncisión, y la receta es que no se necesita circuncisión, que ya hay que dejarla por la paz, pero dicen pues hay que dejar eso de que coman sangre, el ahogado y la pornía, o sea, como que dan algunas recomendaciones. Para mí era muy difícil entender cómo los judíos pueden dejar todas sus costumbres, toda su legislación, todas sus fiestas, es muy difícil. Por decirles algo, nosotros como creyentes bíblicos y todo eso, no dejamos, por ejemplo, ayer la fiesta de Morelos, el 16 el grito,
porque son nuestras fiestas. Ahora, no necesariamente están mal, aunque hay pastores que dicen que ni eso se celebra, o que Navidad es pecado, o que la rosca de Reyes es pecado. Ustedes pueden creer, pero los hay. Hay uno que dice que no le digan rosca de Reyes, sino pan con un monito adentro, ¿no? Vean la tontera. Estuve con algunas exovejas en estos días y me preguntan y les contesto y les digo, fíjense que es ya a mi altura, a mis horas de vuelo, con mucha impaciencia veo que existe todavía eso dentro de nuestras iglesias, ¿no? ¿Cómo les digo? Falta de cerebro, pues no hay otra expresión, y desalienta, y sobre todo porque las ovejas están amamantadas con superstición, no con doctrina, y entonces en base a su superstición hacen su fe, y eso realmente a mí me duele mucho ver gente que cree esas tonterías, ¿no? Pero bueno, entonces el judaísmo y los recién convertidos al cristianismo no tenemos con claridad cómo dejan sus fiestas, cómo dejan sus costumbres, no lo tenemos con claridad. El Nuevo Testamento da un volteón, una vuelta de hoja muy agresiva a que el cristianismo como que dejó al judaísmo, pero recuerden que eran judíos convertidos. O sea, ¿cómo pueden dejar algo tan arraigado de sopetón? Y realmente es un trabajo muy difícil encontrar cómo, cuándo. Y ahora, tenemos cronología, tenemos que las cartas se escriben en ciertos años, los 60, los evangelios 70, cosas así, y diríamos, bueno, pasó un buen de tiempo que no tenemos registrado, cómo empiezan a desprenderse de sus fiestas, o de sus costumbres, o de sus tradiciones, porque en el material que tenemos, no tenemos pistas. Vamos, ni siquiera el llamado querigma, que es la predicación, que no eran las escrituras, sino lo que decían de las escrituras, no tenemos registro. Con los padres apostólicos tampoco, los que suceden a estos y escriben como Nuevo Testamento y así, nada más que no es inspirado. Entonces yo me he hartado de buscar en padres apologistas, en padres apostólicos, he leído y trabajado, di clases de sus cartas y todo ese rollo, y busqué la mayor historiografía posible, el periodo intertestamentario, hasta allá me fui, di clases de periodo intertestamentario, lo que pasa entre los testamentos, buscando pistas, dónde dejan estos sus fiestas, cómo pueden dejarlo, y no. Y si ustedes, que son inteligentes, la gente de discipulado es inteligente, tienen que reflexionar conmigo y decir, sí es cierto, si eran tan clavados con sus tradiciones y sus fiestas, ¿cómo abrimos el Nuevo Testamento? Y ya desapareció. Por ejemplo, la Pascua, que era tan importante, solo se mencionan estos dos, y esto es de que venían judíos que no eran convertidos al cristianismo para oír las maravillas de Dios en el idioma de donde venían y tener conocimiento del evangelio, y allí cero Pascua. O sea, y tienen que coincidir conmigo. ¿Cómo dejan sus fiestas de sopetón? Bueno, es un proceso de años, pero no tenemos ninguna información de cómo. Ahora, ¿por qué estoy metiendo esto? Porque en el paganismo que está alrededor de los cristianos, nosotros leemos las cartas y sentimos que son iglesias así como las que conocemos y vemos. No, eran grupitos de gente que se reunía o en una casa o abajo de un árbol o en una cueva, en catacumbas, en tumbas subterráneas, es decir, donde podían se reunían, y no eran, vemos que luego que 3,000 se convierten en esas grandes cifras, pero pues eran grupitos muy reducidos. Vamos a ir, terminado Corinto, regresamos a Hechos y vamos a ver cómo Pablo va a ir encontrando iglesias que forman con 3, 4 gentes. Entonces, no era un camino fácil, pero a lo que voy es que las religiones paganas pues eran bien paganas. O sea, la cuestión sensual, el erotismo, el sexo, todo eso, como es parte del instinto de los humanos, las religiones paganas usaban mucho eso, pues con decirles que había prostitución sagrada.
como parte del ritual a varias deidades paganas, no es una ni dos, fueron varias deidades paganas. Tenía sus rituales de sexo público con las sacerdotisas y era bien visto. Entonces, y bueno, el otro problema es el sincretismo. El sincretismo, les he dicho, es mezclar, como cuando se hace un licuado que mezcla leche y mezcla plátano o yogur, lo que le ponen al licuado. El sincretismo es mezclar las ideas de la cultura de la época con el cristianismo. Y entonces, ustedes dirán, oye, pero eso es una cosa muy delicada y muy vieja. No, también es actual. De hecho, Perita en una de esas habló de un trabajo que hice de tesis, de entrevistas que hice con pastores, y las respuestas de liderazgo de las iglesias eran con mucho sincretismo del catolicismo metido en nuestras iglesias. Nada más te voy a poner un ejemplo de volada, ¿no? Eso de que el púlpito es como que sagrado, ¿no? Cuando el púlpito pues, es un instrumento que sirve para poner una Biblia, no es otra cosa, pero incluso los hacen así como que muy adornados y le ponen leyendas. Y yo tuve una oveja empezando mi pastorado que le dije, ven, y dije, no, es que no me puedo poner cerca del púlpito porque, ay, por favor. O sentarse en la plataforma. Sí, todavía en Jalapa nos tocó que terminaba el servicio, yo me sentaba en la plataforma, ya ven que acabo así guanceado, ¿no? Y entonces se quedaba viendo uno que otro así como, ¿cómo se sienta en la plataforma? Yo recuerdo ese episodio de David cuando come los panes de la proposición, los panes que se sacrificaban en Yom Kippur, trae hambre y dice, ¿qué tienen? No, pues no hay nada más que lo sagrado, tiene, y se lo empacan, ¿no? Y Jesús usó mucho esos ejemplos para decirles, ya déjense de sangronadas y entiendan que la vida es práctica, no supersticiosa, y que a Dios no lo ofendemos con cosas que ustedes creen que sí. Todo esto porque la pornía, a la que se refiere el capítulo 5, era un asunto común, no era un asunto malo. Entonces Pablo tiene que empezar con el incipiente grupo que se está formando de cristianos a decirles que la pornía no, porque la pornía, oye, yo ahorita me encontré a un vecino que venía de misa, ¿no? Vamos, él es muy común, él sale de un ritual muy común, y la pornía, pues, la veía en las calles, allí en los altares paganos, pues, o sea, en una palabra, cuando Pablo dice, es aporniano, la gente de Corinto le sale un what, ¿por qué no? Si todos lo hacen, ¿me explico? Es una cuestión culturalmente aceptada. Entonces, fíjense qué difícil era entrar con un calzador, con nuevas ideas, a mentes que estaban muy obcecadas. Entonces, la cosa que él maneja es esa pornía que están usando, no la usan ni las gentes de afuera, porque están compartiendo la misma mujer, padre e hijo. Pero aquí yo le refutaría a Pablo. Mira, Pablo, si es la sacerdotisa del culto, pues no solo la comparte el papá y el hijo, la comparte el tío, el primo, el hermano, el cuñado, o sea, se hacen fila, ¿no? Pero aquí lo que va a destacar Pablo es que el cristianismo va a llevar una nueva moralidad y va a tener que enseñar una nueva moralidad. Ahora recuerden, les he dicho, las verdades cristianas y la moral no necesariamente es lo mismo, aunque a veces se parece. La moral son normas, son reglas, son procedimientos aceptados de conducta, pero la moral obedece dentro de una cultura. Y si en una cultura lo moral es una lo moral es correcto en esa cultura, entonces Pablo lo que va a hacer es decir, no, aguas con lo moral, no se vayan con la finta, porque ya ven que luego la gente dice, no, es que soy muy moral, mis principios y todo, no, pues cuidado con lo moral, porque lo moral no necesariamente está bien con lo escritural, con lo bíblico. Entonces hay que saber incluso manejar eso, ¿no? Lo moral no es ética.
¿O es la ética? Ética es, ethos es costumbre. Pero O sea, no están- diríamos, ethos, la costumbre es que haya prostitución religiosa. La moral es, entonces puedo practicar. Moral y ética no son sinónimos. Ethos es la costumbre de un lugar en un tiempo. Y la moral es qué prácticas hago de esa costumbre, de esa ethos. ¿Me explico? A veces se confunden, pero sí son diferentes. Gracias. Ahora, la pornía. Ustedes tienen fornicación. Fornicación es relación sexual. Déjenme, tiene un nombre esto, no me ayude. Tiene un nombre, bueno, a ver si ahorita me acuerdo. Bueno, porque no solo es cuestión fuera del matrimonio. No sé si han visto los letreros que dicen con condón cijado y que no importa que tengas sexo, nada más cuídate que no te embaraces o que no te enfermes. Entonces hay una publicidad muy fuerte con condón cijalo. Fornicación es caray, no me puedo acordar de promiscuidad, ya. Promiscuidad es un sexo desorganizado, que puedo hacerlo, déjenme decirles los varios ejemplos, que puedo hacer con animales, se llama bestialismo, ¿no? Que puedo hacerlo con menores de edad, se llama pederasta, que puedo hacerlo con personas del mismo género de sexo, eso se llama homosexual, que puedo hacerlo con una persona que no es mi pareja, se llama adulterio. O sea, la pornía pues abarca todo eso. O sea, porque si decimos, es que pornía es sexo fuera de matrimonio, no, pornía es mucho más que eso. También pornía es pornografía, de hecho, pornía y pornografía, y muchas prácticas, porque también es exhibicionismo, es el que está viendo nada más, tiene también un nombre eso del que está viendo nada más a otras personas. O sea, todo lo que es incorrecto, pero no moralmente, porque ahorita entramos a otra bronca. Moralmente en Morelia, el sexo con condones, ¿me explico? O sea, puede ser con no una persona de tu sexo, puede ser con una persona menor de edad o mayor de edad, o que no es tu pareja, o sea, la única leyenda que hay en los espectaculares es con condón cijado. Entonces, la moral en Morelia es, bueno, hablo de Morelia, pero ya es en el país y en el mundo y todo, la moral es, nada más usa condón. O sea, fíjense, la costumbre es, sean personas de actividad sexual, y la moral es, pues usa condón. ¿Te fijas? Por eso se van con la finta cuando dicen es que la ética y la moral, no, abusados. Ética es costumbre de un lugar en cierta época. Entonces la costumbre hoy día, la ética hoy día es ten sexo. Ahora, la moral sobre cómo tener sexo es con condón. Haciendo ese desglose, ya puede uno entender bien qué es ética y qué es moral. Y yo les repito, cuidado con la finta de decir que el cristianismo es ético o que el cristianismo es moral. No, el cristianismo es aparte de eso, que a veces se casa con lo ético y a veces se casa con lo moral, pero no necesariamente. ¿Sí me explico? Pues te explicas, pero está cayendo. Hola. Es semántica. Claro, la ética de esta época es vida sexual, actividad sexual. La moral es solo con condón. Y entonces el cristianismo dice, espérame. Ni uno ni otro. Exacto, por eso yo les insisto, nunca se vayan con la finta de asociar ética y moral a fuerza con los principios escriturales. A veces
van a coincidir. Van a checar, Pero con el ejemplo que estoy dando, pues la escritura brinca, dice, porque la ética, creemos, es que la ética son valores. No, la ética es la costumbre de una zona en una época, que son sus valores, es correcto, por eso es cultura. La cultura no es otra cosa que los valores que practica una sociedad. Al hacer esta descripción semántica, los ubico en un mapa de términos para entender, ubicarse y comprender mejor la escritura. Porque, así como dicen Lampey y es Lampí, medio mundo en las iglesias, que la ética, que la moral. No. Cuidado. La ética es la costumbre del pueblo. de un lugar en una época. ¿Sí? No necesariamente. Ahorita el lugar es el planeta. El planeta dice, ten vida sexual activa. La moral es cómo practico la ética. Y la moral de Morelia y de muchos lados, pero ahorita estoy usando Morelia, es con condón cijal. O sea, te está diciendo, la sociedad te está diciendo, ten vida sexual activa, pero moralmente con condón. Con condón es lo correcto. Y la escritura brinca y dice, no, espérense. Primero está mal esa costumbre, ese ethos, esa ética. Y está terriblemente su moral. ¿Me explico? Me costó mucho trabajo. Y sigue costando hoy día, pues nada más. Ahora, por eso les estoy explicando cómo se traduce lo que tienen con la palabra fornicación, que es pornía, y no habla nada más de lo que normalmente se entiende por fornicación, que es sexo fuera de matrimonio. No, esto es todo el abanico, desde el bestialismo, pederastía, homosexualismo, es todo ese paquete. Pero la señalización que hace el apóstol es, un hombre comparte, dos hombres comparten la misma mujer, y es padre e hijo, que aquí en el paréntesis que estoy usando, también era una cosa común, porque si compartían la sacerdotisa de Baco, la religión pagana esa, pues no soy el papá y el hijo. ¿Perdón? No estaba mal para él. Es lo que digo, porque era el abuelo, el padre, el nieto, el tío, el cuñado, el primo, o sea, cuando se metían con esa mujer. Entonces va a repetir su ética y por supuesto su moral, y va a meter principios. Es difícil. Ahora, el apóstol, fíjense, no puedo salir del primer versículo para entrar a lo que es mi tema, el pecado de los pecadores, porque vamos a hablar del pecado en la iglesia y el pecado nuestro y todo eso, ¿no? Ahora, dice en el verso 2, vamos a entender mejor el verso 2 diciendo, a ustedes no les importa eso, porque el que está en ese problema, pero eran dos, era el padre y el hijo, nada más está hablando de uno, y quizás hasta de la mujer. Estos son los problemas exegéticos. Cuando ya leemos con cuidado y ponemos atención, nos damos cuenta que a la simple lectura salen muchas más cosas. Aquí el problema no es una persona, aunque en la segunda carta él va a hablar de cómo ya restauró a una persona. Pero aquí el problema son personas. Es el padre, ahora sí que parece así, ¿no? Padre, el hijo y la mujer. Dice, tendrían que haber retirado ustedes al que cometió tal acción, pero son tres. Ese es un verdadero problema aquí. ¿Por qué habla de uno? Y vamos a decir, no, es que era uno el que iba con los cristianos, o el que se empezaba a reunir. El punto aquí es este, muchachos. No solamente es uno el que empieza a venir, sino la relación familiar también involucra, por supuesto, al resto de la familia y las gentes alrededor. Por darles un ejemplo, nosotros aquí somos los que venimos, pero estamos muy conscientes y nos damos cuenta de nuestros vínculos familiares y oramos por ellos, los respetamos, los buscamos, tenemos amistad, todo eso, ese tipo de rollo. Entonces el problema aquí es que con la incipiente congregación que se estaba formando,
El vínculo familiar no se podía desaparecer. Entonces, ¿qué iba a suceder? La tesis de Pablo es: quiten de aquí al cochino. Ajá. ¿A cuál de los dos? ¿Al papá o al hijo? No, pues al hijo que se metió con la mujer del papá. Ajá. Pero no es que pues no podría ser involucrado también incesto. Les estoy diciendo todo el desorden. O sea, estaban en un problema. Pablo se va por lo más fácil. Saquen a un... ¿Ves? Aún el problema era de todos, porque menciona en el 3, miren, yo no estoy presente y por línea estoy manejando este asunto, ¿no? O sea, el espíritu lo estoy viviendo junto con ustedes todo este problema, ¿no? Dice, por favor, piénsenlo y arréglenlo. Y en el verso 5 tenemos otro verdadero problema. Miren, muchachos, cuando ustedes me dicen, no, es que dice el verso 5 esto, yo sé, las Biblias de estudio, que en los comentarios que leyeron, que el sermón no sé cuál, que el estudio no sé qué, daba las conclusiones. Ok, yo conozco todo eso, como si me fueran a sorprender de que, ya les dijo. La verdad es que del versículo 5 no tenemos la mínima idea de a qué se refiere el apóstol Pablo, aunque se puede inferir pues lo que dice su Biblia de estudio, lo que oyeron del mensaje no sé qué, lo que vieron en el estudio, lo que dijo el comentario, lo que han oído por siglos y siglos y siglos. Pero son inferencias, son suposiciones. Esta expresión, entregado a Satanás, no aparece más en el Nuevo Testamento. Ahora, les voy a decir mi apreciación. Es una inferencia más, es una suposición más. No puedo decir qué es esto, con qué herramientas. O sea, por más que se lea en griego, por más que haya exégesis, no nos está dando más pistas. Primero, está el apóstol enchilado. Estar enojado dice cosas. Cualquiera de nosotros cuando se enoja. No me van a decir que cuando se enojan ustedes no dicen cosas, o por lo menos las piensan. O bueno, si alguien es tan flemático a lo mejor no va a decir, pero por lo menos da a sentir. Nos enojamos y hacemos gestos, por lo menos hacemos cara de fuchi. Pablo era colérico, y era colérico melancólico. Dos temperamentos problemáticos, por rencoroso y aguijoneador y todo eso. Lo que percibo es que el apóstol está enchilado y está mandando una maldición. Yo les digo de juego maldición gitana. Cuando alguien se enoja y ay, que tú que haces una maldición gitana, porque dice la leyenda que los gitanos eran buenos para echar maldiciones, que mal de ojo y eso. Cosas que no operan en la realidad, pero que es una manera de decir y que la gente cree en esas supersticiones. Lo que hace el apóstol es que enchilado lanza una maldición. Ahora, lo que sí puedo decirles y con toda seguridad, cuando habla de destrucción de la carne para que el espíritu sea salvo, no se está refiriendo a una tricotomía, lo que también se escucha mucho en el cristianismo, que una cosa es tu cuerpo y que otra cosa es el alma y que otra cosa es el espíritu. Recuerden que el pensamiento judío cristiano no separa a la persona, jamás. Por eso yo no separo a la majestad divina. Es uno, aunque hizo varias cosas extrañas y misteriosas, pero es uno. Entonces el hombre es uno. Por eso el hombre va a resucitar. Con pura lógica piensen en esto. Si yo me muero, ya, ahí estoy. Y si saliera de mí volando algo así, llegar al cielo, ¿no? ¿Para qué canijos resucito si ya estoy en el cielo bien a gusto y luego vuélvete a meter en ese disfraz? No, ya no, estoy bien a gusto aquí, ¿me entienden? Tito, vente a hacer exégesis. Entonces, la persona va a resucitar completita.
Vamos a llegar a 1 Corintios 15 y nos va a decir todo eso, ¿verdad, bebito? Ahora, la resurrección corporal, el individuo haya estado ahogado, haya estado ahogado, sé que es ahogado, pero vamos a decir ahogado de cotorreo, haya sido sepultado, se lo hayan comido los gusanos, haya desaparecido por los siglos, ya no queda ni polvo ni nada, el individuo, bueno, por eso es Dios, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Pues con el poder que tiene, pero nos va a levantar. Dicen los textos que los ahogados salen del mar, que los quemados regresan, o sea, porque no vamos a estar en la cajita así todos hermosos, embalsamados y vamos a salir, o sea, como hayamos quedado. De hecho, el Nuevo Testamento habla de una segunda creación, pero no una segunda creación nueva, sino la que era, la hace nueva. Un día me preguntaste de las mascotas, hijo. Comenté, las mascotas no tienen el don de la inmortalidad. Eso es de los puros humanos. Pero sin duda va a haber mascotas en la gloria, porque aunque los textos proféticos, los profetas, mejor dicho que proféticos, mencionan cosas así, la nueva creación paradisiaca va a tener flora y fauna, pero nueva, incorrupta, porque la tierra, dice Romanos 8, reclama también una redención. Dice el apóstol que gime, que está llorando la creación. Entonces, que flora y fauna nueva, sin duda, ¿sí? O sea, ¿cómo? No sé, pero sí va. La otra, entonces los humanos, las personas, vamos a tener esta resurrección. Todos, nadie va a escaparse de eso. Entonces, para la Biblia, el alma o el espíritu es sinónimo de cuerpo. El registro bíblico describe al hombre como un ser completo. No, cuando me hacen una incisión en una operación, se ve el alma, o sea, eso es ridículo. Porque sí ha habido doctores que se han dicho, es que hice una operación y no vi el espíritu del hombre, de Dios. Entonces, la Biblia usa indistintamente nefesh, ruach, basar, como sars, como agios, neuma, para describir al hombre en su totalidad. El hombre completito. Vamos, pues si Jesús mismo resucitó, con eso ya digo todo, ¿no? Entonces Pablo no está diciendo la carne se amoló y el espíritu flotó. No. Lo que está diciendo el apóstol con toda seguridad, eso sí se los puedo decir, es que aún el pecado grosero que estaba pasando no se escapa de la resurrección. Por eso dice el espíritu sea salvo. Lo que está diciendo es, el Señor en la expiación tiene la capacidad de ese mugroso pecado, de absorberlo y resucitar al pecador como a cualquiera. Pero el problema no es en la resurrección, el problema es aquí y ahora. Por eso el regaño es, corrijan, no estén con esa ethos, no estén con esa moral. La ethos que dice vida sexual activa y la moral que dice, pues con quien sea, con quien se deje, ¿no? Al revés, vamos a una nueva virtud que van a ser los valores cristianos, ¿no? Y por eso les dice, cuidado con eso, limpien, y usa levadura como sinónimo de pecado, limpien ese pecado porque ya no estamos en la práctica antigua, sino estamos en la nueva, que es lo que dice en el versículo 8. Entonces, tengan cuidado con eso. Pero aquí viene la clase, porque dicen, ahora, no les estoy diciendo que no se junten con la pornía del mundo, o la avaricia, o los ladrones, o los idólatras, porque entonces ustedes ya estarían con Maussan, con sus marcianos flotando, porque eso es imposible. Eso es imposible. Entonces aclara, les escribí que no haya coinonía con quien diga que es parte de,
pero esté en esta ethos y en esta moral. Ahora recuerden, Pablo va a llamar pecado a lo que la sociedad decía, pero es que es moralmente correcto, es que es nuestra ethos, es nuestra costumbre. Va a tener que cambiarles el cassette y decirles, su moral vale gorro y su ethos está en la calle. Y por eso va a decirles, cuidado con lo que todo mundo está haciendo, cuidado con eso. Ahora, termina el episodio volviendo a mencionar que dicen a uno. Oye, espérame, el problema aquí por lo menos son 3. ¿Qué? ¿O vas a ir por partes o qué? Pero el problema eran de 3 y el problema era del resto de la congregación. Por 3, porque no era la mujer y el hijo necesariamente, era el padre, la mujer y el hijo, y el resto de la congregación. Déjalo. El resto de la congregación, nene, para que oigas y crezcas bien macizo y no. ¿O cómo le dices tú que se ponga recio? Ponte recio. Ok, ahora, el tema de nuestra clase, ya después de describirles qué estaba pasando ahí, es el pecado de los pecadores. Ya se acabó la Ya se clase. acabó. Ya se acabó. Es que tengo que darles contexto, si no les doy contexto, Sí, se no quedan se así entiende. perdidos. Y gracias, porque sí es importante que... Ven, y vamos a darles la clase, ven conmigo, mira. El pecado de los pecadores. Les voy a preguntar a boca de jarro. ¿Hay pecado en la iglesia? Y por decir iglesia hablo linaje, la primera, Emanuel, Lampi. ¿Hay pecado en la iglesia? Sí, claro. Hay que contestarlo Nene. con toda la asertividad. Sí hay, sí existe. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Tenemos que hacer expulsadero y miren, vamos a esto que es una cosa muy interesante. ¿Cómo? Ya no hay iglesias. No hay iglesias. Miren, déjenme decir lo que es un ideal y lo que es una práctica. La práctica son los escalones y el ideal es la meta. ¿Sí? Los escalones nos tienen que ir acercando al ideal. Yo crecí en una iglesia fundamentalista, pero fundamentalista de a peso. O sea, era pecado hasta escupir un chicle en la calle. O sea, grueso. Sí. Ahí crecí, yo crecí espantado de todo era pecado, todo estaba mal. Lo que yo les voy a decir va a sonar raro, pero no todo pecado está mal. Pero no concluyan, Calma. no concluyan. No estoy diciendo, salgamos y demos de vuelo a la hilacha, porque tú hasta le hizo así. Tú eres una pieza, ¿no? No, la pachanga. No. Miren, déjenme primero contarles que en la historia del cristianismo, esto del pecado, como Acapulco, muy visitado, muy manoseado, ya perdió atractivo turístico por tanto manejo. Entonces el pecado, como se ha venido manejando en la historia de la iglesia cristiana, hoy llega y es hasta, ¿qué les digo? Ridículo. Yo oigo a los jóvenes, ay, es pecado, o sea, como burlándose, o sea, no lo toman ya en serio y lo toman a juego, pues, a chacota, ay, es pecado, o sea, no lo toman con la seriedad de vida. Y tiene mucho que ver que en la historia del cristianismo se clasifican los pecados. Llega un punto y el Nuevo Testamento nos mete en problemas, porque el Nuevo Testamento tuvo la culpa. Tuvo la culpa en el punto donde en los evangelios dice, cuidado con la blasfemia al Espíritu Santo porque es el pecado que no se perdona. Tuvo la culpa los escritores neotestamentarios como Juan el apóstol en sus cartas que dicen, hay pecados por los que no hay que orar, porque hay pecado de muerte, y por ese pues ni ores, porque el contexto es, hay hermanos en la iglesia con problemas, ajá, ora por ellos, pero no ores porque está en pecado de muerte, porque por eso no vale la pena. Yo sé todo el rollo que ya les dije de lo que se ha dicho y escrito alrededor de él. Y hay algunos que han atado eso con lo del evangelio. Es que se refiere a la blasfemia del Espíritu Santo.
Miren, el hecho es este. Hay una clasificación a grosso modo de los pecados veniales, que diríamos, venial quiere decir como que no me di cuenta, como que se me chispoteó, decía el Chavo del 8, fue inconsciente. Y capital, y pecado capital es artero, es yo lo quise hacer. Y se han manejado 7. Ahora, la escritura sí presenta eso, pero no clasificando algunos. La escritura habla de transgresión, habla de rebelión, habla de iniquidad, y en el Antiguo Testamento usa distintas palabras para asignar cada uno de estos, y sí tienen como que rango de importancia. Un pecado pues es una cosa, la rebelión es otra, la transgresión es otra, la iniquidad es otra, o sea, como que sí tienen escalera, pues. En el Nuevo Testamento no existe eso. En el Nuevo Testamento nada más hay una palabra para describir todo lo que el Antiguo describía con varias, y es error. Error. Así, error. Me equivoqué. ¿Sí? Ahora, nada más por cuestión cultural, estos 7 pecados capitales, ¿se acuerdan cuáles son? La gula. Gula, soberbia, lujuria, avaricia, ira, pereza. Y gula. Ya habíamos dicho gula, ¿se acuerdan del último? Ni yo, pero hay otro. Ahora déjenme preguntarles, ¿no han caído en pecados capitales nunca? Claro que Nunca. ¿Nunca? Nunca. Yo cuando leo la lista de pecados capitales ya me fregué. Nomás en estos días, gracias a Dios, tuve unos días maravillosos, ¿no? Bendito sea Dios, como hace muchos años no tenía. Esa. Ajá, ya vamos en dos, tres. Soberbia, avaricia, lujuria, gula, envidia. y pereza. Envidia de que nos faltaba, gracias Simón. El doctor ahora en los chequeos me dijo, mira, saliste bien en todo, nada más abusado, no abuses, síguete cuidando porque ya estás anciano, no la vayas a regar más adelante, etcétera. Y doc, sí, cómo no. No, hombre, si me has visto estos días, me encierra, ¿no? No, porque, pues, yo te preguntaba de las charandas, porque de repente había como 6 charandas ahí cerca de mí. O sea, yo me las toqué. ¿Qué 6? Pues es que se juntaron. No supe cómo llegaron a mí. Por lo mucho, ¿sí? Me dijo el doc, eres O sangría positivo. Ah, doc, esa es nueva, ¿no? Bueno, entonces el asunto aquí. Gracias por invitar. ¿Eh? Gracias por invitar. Pues tú no quisiste. Ah, no, tú le probaste. No, olvida eso. Que tú no te quedó. Gracias por invitar. Ah, tú no. Ahora hay una nueva variante. Yo digo, embriagarse es mareo, abusados. Checo dice, piernas calientitas. Y ahora Pera dice, sentí las orejas calientes. Entonces, la variante es, para que quede muy claro, Curito, no se puede uno marear, no puede sentir las piernas calientitas y no puede sentir las orejas te arden. Ya eso ya, hasta ahí es el límite. Bueno. Qué vergüenza. Pues ya voy a tener que terminar. Queda para dentro de 8 días esto del pecado de los pecadores. Seguimos trabajándolo porque vamos a entrar a una cosa muy bonita en la iglesia. Miren, lo que es la pastoral y la restauración. Porque es un ejercicio, voy a llamarlo así, un ejercicio permanente, donde el discípulo, en su compromiso con el Señor, va ascendiendo, va siendo mejor persona. Dios va sacando lo mejor de nosotros. Pero tenemos recurrencia, pero tenemos caídas, pero tenemos faltas. Entonces, ¿qué se hace con lo que él está diciendo el apóstol? Porque fue muy radical. Él puso ya el ideal, no te juntes. Y vieras que esto cómo ha dado problema en las iglesias, porque
ha hecho la división, adrede de que Apolos, Pedro, Pablo, pero ha hecho la división. Y hemos estado en congregaciones donde es que es pecador, es que es pecadora, señalan a las personas así Como si uno no. y se apartan y son bien groseros, y el otro como que está saliendo de un problema o como que necesita pastoral para sacarlo adelante. Concluyo esta clase diciendo, no hay licencia para pecar, como el 007 tenía licencia para matar, aquí no hay licencia para pecar. El creyente, el discípulo debe de esmerarse por tener una vida limpia, pero tampoco va a entrar a la obsesión de que todo está mal y ser tan introspectivo de que sienta que con todo ofende a Dios. Tenemos que cuidar los polos, y en lo que queda en medio, esa zona gris de que alguien falló, yo fallé, ¿qué se hace? Entra la dinámica del trabajo de iglesia. Es lo que he ejemplificado tanto como el seguro social. En el seguro social está la gente que requiere tratamiento. Ya en la iglesia. Afuera no, afuera pueden estar más enfermos, pero no están en el seguro o en su clínica. Toda la iglesia es semejante a eso. Habrá gente que no le importa, bueno, pues allá ellos. Pero los que estamos dentro de la iglesia, estamos como en el seguro social, sí nos interesa nuestro análisis, nuestro diagnóstico, nuestra medicación, y ese es el trabajo que hace la iglesia en el pecado de los pecadores, porque nunca vamos a decir que no hay, pero vamos a decir que tiene tratamiento, y un tratamiento no morboso de decir tú eres pecador y yo soy santo, sí, no, somos arrieros, en el camino estamos y nos ayudamos mutuamente, esa es la labor, ¿verdad? Ok, así quedamos para ya empezar para el culto. Un comentario. Y solo te... Especial. Sí. Allí donde que dijiste que Pablo estaba enojado cuando dice entregan a Satanás, es como cuando luego se enojan los hermanos, te odio, una cosa donde va el enojo muy arriba, ¿no? Claro, y también como describiendo allá él, o sea, Ajá. allá él, Porque o no sea, se odian, o sea, allá, es si nada no más. quiere rectificar, allá él, es su gloria, ¿no? O sea, pero